Ser podcast. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Tú eres de llevar auriculares? Bueno, ahora mismo los llevo puestos. Durante una época que escuchaba muchísima música, sí que llevaba auriculares, hablo hace tiempo, pero eran auriculares, hombre, que no ponía altos. O sea, el volumen, la verdad es que... Porque la verdad es que me aturdía. A mí la música escuchada muy alta me aturde. Me aturde. En defensa de los auriculares son una muestra de respeto hacia los vecinos, ¿no? Algo habrá que hacer para no molestarles con nuestra música. También es verdad. Oye, dime. No, digo que en relación con los auriculares, porque tengo un amigo que es profesional del tema, de la música de alta fidelidad y tal, influye mucho la calidad de los auriculares. O sea, claro. Vale la pena quien use auriculares gastar un poco más en unos buenos auriculares, porque además de notar más calidad, pues molesta menos. Ahí entramos en los números ya. Eso es. Sí. Te voy a dar otros números, Santiago. 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, que es el nuevo récord del mundo en correr un maratón. Lo consiguió el atleta Sebastián Sau el pasado fin de semana. Y yo me pregunto qué tiene que ver este récord con la economía. Bueno, permíteme un paréntesis. Hubo otro señor... Sí. Que también bajó de las 2 horas. El número de segundos, sí. Pero que no se acuerda de él ni su madre. Bueno, su madre seguro que sí. Y nosotros también nos acordamos de él, sí. Pero siempre sale la foto del primero. Bueno, yo solamente os diré una cosa. Las zapatillas con las que este señor batió el récord, no esas, sino zapatillas de esa serie, que Adidas elaboró en una serie limitada, se están pagando ya a $4.000 las zapatillas. ¿Y qué tienen? Bueno, es tecnología de la siguiente fase. O sea, son zapatillas que pesan solo 97 gramos, que están diseñadas con unos materiales ultra livianos, ultra adaptables, etcétera, etcétera, con lo cual, claro, Adidas ha invertido una cantidad de dinero tremenda en desarrollar estas zapatillas, pero lo va a recuperar con creces. En eBay se están vendiendo un poco más baratas, $2.600. Bueno. Pero atención, porque Adidas ya ha dicho que nadie se ponga nervioso, porque en otoño va a sacar una serie más masiva. Es decir, para conseguir estos récords, porque evidentemente las zapatillas influyen, se invierte muchísimo, lo mismo que en programas nutricionales, etcétera, etcétera, pero luego esto se recupera. Pero hay una cosa que dan ganas de decir, Santiago, así cualquiera, ¿no? Con esas zapatillas y con No, esas... pero Matías, yo creo que es el momento de reivindicar la figura del etíope Abebe Bikila, que en el 60 en Roma, ganó la medalla de oro corriendo descalzo, precisamente porque tenía que llevar unas zapatillas Adidas, sí, que era patrocinador de aquellos Juegos Olímpicos, y ninguna le encajaba, así que decidió correr descalzo. Santiago, te tengo que confesar que entro a una tienda y me piden 4.000 euros por unas zapatillas y salgo corriendo, desde luego. Este señor, claro, ha hecho 42 kilómetros seguidos a 3 minutos el kilómetro. Sí. Si uno cualquiera de los que estamos aquí, y no señalaré, es capaz de hacer un solo kilómetro a 5 minutos, no a 3, a 5, yo ya le felicito porque está en plena forma. Y este ha hecho 42 a 3. Yo creo que muy bien las zapatillas, muy bien los complementos. El caso es que este récord sigue dando envidia. Tiene un coste, mucho dinero detrás y bueno, ha dado sus frutos. Sí, pero Marta, Adidas lo va a recuperar, ¿eh? Sí. Y todos los programas nutricionales que hay detrás y estudios también se van a recuperar. Santiago, pero esto se recupera más a largo o a medio plazo que a corto, porque quiero decir, no creo que haya un perfil de población mundial que se pueda gastar 4.000 euros en unas zapatillas. Entonces supongo que conforme venda más, bajará el precio y se democratizará, digamos, esa nueva línea que decía que iba a sacar. ¿No? Sí, Isaías, pero cuidado, porque si se democratiza demasiado, dejan de ser parte de una élite. Y en consecuencia, al margen de los beneficios que caerán, evidentemente, al popularizarse ya pierde caché.
Y eso es muy importante, porque los $4.000 no entro en si los valen o no los valen, porque no entiendo del tema, ¿no? Pero eso además da una posición, o sea, es alguien que entiende mucho o las usa o simplemente puede pagar $4.000 por unas zapatillas. Bueno, seguimos. Cada semana hablamos de las consecuencias económicas que están teniendo las guerras que tenemos en marcha, bueno, occidentales, digamos. La guerra de Rusia en Ucrania, la de Israel en Palestina, en Líbano, la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. En este contexto, los países europeos están invirtiendo cada vez más en defensa. Y en Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El gobierno ha anunciado hoy una batería de recortes sociales para sufragar la inversión en defensa. ¿En qué consisten estos recortes? Así es, esta mañana se ha presentado una reforma sanitaria histórica que prevé recortes de unos 40.000 millones de euros hasta 2030. Para el ciudadano, ¿qué significa? Pues aumento de los copagos, tanto en medicamentos como en hospitalización, también menos prestaciones, como por ejemplo una rebaja del 10% de las ayudas para prótesis dentales o que los tratamientos homeopáticos dejen de estar cubiertos por el seguro. Además, se abre la puerta a que los médicos concedan permisos por enfermedad parciales en caso de dolencias de larga duración. Es decir, que te pueden dar la baja por el 25 o hasta el 75% de la jornada laboral semanal. Se elimina la gratuidad de la sanidad para el miembro de la pareja que no cotice, que en su mayoría son mujeres amas de casa. Ahora el cónyuge que trabaje tendrá que pagar el 2,5% de sus ingresos para cubrir la sanidad de su pareja. Y esto se suma que hace tiempo se anunciaron más recortes sociales, como sanciones, por ejemplo, a desempleados de larga duración que no acepten empleos y dificultades de acceso a ayudas sociales. El motivo de este giro en la política de bienestar, Marta, tiene que ver pues con la situación del país y el contexto internacional. La economía no remonta desde 2021, los gastos están disparados por los compromisos de rearme con la OTAN, por la guerra de Ucrania. Hay que recordar que Alemania es el mayor donante y además tiene casi 1 millón de refugiados en el país a los que brinda ayuda social, también por la guerra con Irán, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se llevan más de 1/3 del presupuesto anual, es decir, necesitan reducir gastos y aumentar ingresos. Así que, aparte de los recortes, han anunciado también que van a implantar un impuesto al azúcar para las bebidas azucaradas y aumentará los impuestos al alcohol y al tabaco, entre otras medidas que iremos viendo. Y a nivel social, Carmen, ¿está teniendo algún tipo de crítica o están a favor en su mayoría? Bueno, sindicatos y movimientos sociales creen que lo que está haciendo el gobierno, este recorte social sin precedentes, lo que va a traer consigo es que va a degradarse la calidad de la asistencia sanitaria, claro. Santiago, no sé qué se te pasa por la cabeza. Bueno, Alemania tiene experiencia ya en estos temas. Recordemos que con los gobiernos de Gerhard Schröder en el año 2000 y en el año 2003 y 2005 ya se llevaron a cabo recortes sociales en Alemania, algunos muy duros. Recordemos que en el 2003 se introdujo aquella cosa que dio mucho que hablar, los famosos mini-jobs, es decir, trabajos prácticamente basura, con muy baja remuneración, bajas cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Yo creo, es decir, no estoy diciendo que o no estoy justificando los gastos militares, pero yo creo que el problema no es únicamente debido a que los gastos aumentan, sino que hemos llegado a un punto en que es realmente muy, muy difícil que el Estado aumente sustancialmente sus ingresos. La única cosa donde aún se puede o aún se podría obtener ingresos es persiguiendo el fraude y la elusión fiscal. En Alemania, recordemos que el fraude y la elusión fiscal se ha estimado en el 3% del PIB. Es decir, estamos hablando, con un PIB de más de 4 billones de euros, estamos hablando de 120.000 millones al año. Es decir, ahí habría recorrido. Sin embargo, no parece que ningún país europeo quiera realmente meterse en el tema de la persecución del fraude y de la elusión fiscal en serio, y lo digo con todas las palabras. En España lo mismo. Entonces, claro, si resulta que, sin entrar por ahí, es realmente complicado o ya bastante difícil aumentar los ingresos
públicos, los ingresos del Estado, claro, lo único que queda, si se quiere aumentar, en este caso, los gastos militares, es recortar otros gastos. Yo desde un land alemán, el land alemán de Mallorca, quería decir, recordar que precisamente fue Angela Merkel, una canciller alemana del mismo partido que Friedrich Merz, quien dijo la gran ecuación de la Unión Europea, que es el 10% de la población mundial, el 20% de la riqueza mundial y el 50% de los servicios sociales mundiales, que es lo que causa toda esta situación. Y quería preguntarle una cosa a Carmen, ya que todo esto se hace, digamos, para montar una economía de guerra, es casi una situación de preguerra, ¿cómo está aceptando, cómo se está tomando a la población esta situación, digamos, prebélica o de prevención continua o de defensa frente a Rusia, se supone, o enemigos inciertos? Bueno, la sociedad está muy dividida, especialmente la gente joven a la que le va a tocar pues volver a la mili cuasi obligatoria. Pues hay gente que lo ve como un modo de revitalizar la economía, en cierto modo, porque casi toda la industria alemana está virando hacia la industria armamentística. Hasta ahora, empresas que se dedicaban a hacer componentes de automóviles están ahora haciendo piezas para las armas, ¿no? Para armas. Y otros, pues temen que esto vaya a ser una debilitación de la red de protección social del país, porque se está traspasando dinero que podría utilizarse, pues para protección social, para infraestructuras, etcétera, se va a utilizar en un armamento pues muy elevado, ¿no? El canciller ha dicho en numerosas ocasiones que lo que quiere hacer es del ejército alemán el más poderoso de Europa. Entonces, pues el dinero de algún lugar tiene que salir. Desde luego es para echarse a temblar, sí. O sea, volver a hablar de rearme, de crisis, de recortes y tener al frente de una de las potencias del mundo a un señor un poquito trastornado es una bomba. Sobre todo como si no hubiera alternativa, ¿no? Como si eso es lo que toca y lo que se tiene que hacer, porque estamos hablando de Alemania. Pero en el caso de España... Espera, Carmen, te despido porque sé que te tienes que ir. Muchísimas gracias. Sí, un saludo. Hasta luego, chao, chao. En el caso de España, el gasto militar crece un 50% hasta superar los 40.000 millones de dólares. Y España entra así, Santiago, en el grupo de los 15 países del mundo que más invierten en gasto militar. Sí, y esto es lo que decía antes, o sea, esta cifra es totalmente correcta. Pero claro, al otro lado, o paralelamente, España tiene el 27% de su población se halla en riesgo de pobreza y el 36% de su infancia se halla en riesgo de pobreza. Sí, sí. Es decir, podríamos, ¿en España se pueden aumentar los ingresos públicos? Sí, ya hemos comentado cómo, ¿no? Entonces, si se quiere gastar más en protección social para favorecer la reducción de estas tasas de riesgo de pobreza, claro, hay que sacar el dinero de algún lado. Pero si por otra parte se quiere aumentar el gasto militar, pues evidentemente en algún sitio hay que recortar. Yo siempre pongo la misma comparación. Un avión Eurofighter en su configuración básica equivale al gasto en 1.680 Volkswagen Golf GTI. Es decir, de cara al PIB, lo que voy a decir no es verdad, pero a nivel comparativo da igual fabricar y comprar un avión Eurofighter, insisto, en su configuración básica, que 1.680 Volkswagen Golf GTI. Entonces, bueno, escojamos de alguna manera, ¿no? Sí. Quería comentar otro tema del ámbito laboral. Hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condena a 2 empresas a pagar 1 millón de euros a la familia de un directivo que se suicidó en mayo de 2020 a causa del elevado estrés que sufría. Según la resolución, está acreditado que las empresas incumplieron su deber de protección al no adoptar ninguna medida ante la situación de angustia que padecía, a pesar de tener conocimiento de ello. Saludamos a Pilar Casas, que es abogada del colectivo Ronda, que representa a la familia. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta resolución judicial determina que la muerte por suicidio fue consecuencia directa de la ausencia de medidas preventivas ante esa situación de angustia y de agotamiento que presentaba este hombre.
¿Esto es muy complicado de probar en un juicio? Sí, bueno, es complejo, es bastante complejo. En primer lugar, porque tienes que demostrar primero, cuando estamos ante un suicidio, que este suicidio es accidente de trabajo, o sea, que no ha sido un tema que no tenga ningún tipo de relación con el trabajo, y tienes que demostrar esa relación de causalidad entre el propio acto de quitarse la vida y el trabajo que hacía la persona fallecida. Y ese es un primer trámite que se hizo ya en su día, en un proceso judicial en el 2022, pero luego además viene el extra, que es demostrar que este accidente de trabajo tiene causa, como bien has dicho, en una falta de medidas de prevención suficientes por parte de la empresa respecto del trabajador. Entonces, es complejo, interesante a efectos jurídicos, pero complejo también a su vez. La indemnización o la condena de 1 millón de euros es una cifra que, por supuesto, no compensa jamás una vida humana, pero que comparado con las indemnizaciones que vemos habitualmente o las condenas pecuniarias en los tribunales es altísima. Es decir, ¿cómo se ha conseguido esta cifra? ¿Cómo se ha valorado esta cifra? Bueno, esta cifra tiene relación con cómo se calculan las indemnizaciones a efectos de accidentes, ¿vale? Que se toma como referencia el baremo de accidentes de circulación. Y uno de los ítems que se toma como referencia es el salario de la persona fallecida, que comporta el lucro cesante de la familia, es decir, lo que pierde la familia económicamente a raíz de la muerte del que era el que aportaba más dinero a la familia. En este caso, se puede ver en la sentencia, el fallecido estaba trabajando para las dos empresas. Tenía un contrato a jornada completa para Coberquímica y un contrato a media jornada para Cromogenia, pero en ambas empresas tenía máximos de cotización, por lo tanto tenía un salario elevado en las dos porque era directivo de la empresa. Entonces, cuando se toma como referencia el salario de la persona para calcular las indemnizaciones, esto es lo que hace que las indemnizaciones para la viuda y las hijas sea más elevada. Pilar, este caso me está recordando, hay una película española de hace unos años con Maribel Verdú y Carmelo Gómez, que habla de una empresa en la que hay 3 suicidios por el estrés que sufrían los trabajadores. Está basada en una obra de teatro. Y en ese caso, en la película, en la ficción, hay una investigación interna encargada por la propia empresa. La investigadora es Maribel Verdú. Yo no sé si en casos como estos se puede... si has generado o puede generar algún tipo de investigación interna que lleve a la empresa o a empresas a establecer protocolos internos que aseguren ese deber de protección ante la angustia de un trabajador que queda reconocido en esta sentencia. Es que, a ver, los protocolos internos para proteger a los trabajadores a los riesgos psicosociales ya existen y los impone la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que hay de aplicación. Los artículos 14, 15, 16 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros, exigen a las empresas adoptar las medidas que sean necesarias para proteger a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos en el puesto de trabajo, incluidos muy especialmente los riesgos psicosociales. Es más, ya existe una directiva europea del 89, pero también un acuerdo marco europeo del 2004 que habla sobre el estrés ligado al trabajo y las medidas que se han de adoptar para evitar estas situaciones en los trabajadores. Por lo tanto, es que las empresas tendrían que, de motu propio, realizar estas investigaciones cuando hay una situación así. Claro, en el caso que nos ocupa es que el caso es muy especial porque al ser director de la fábrica y tener un cargo de personal de alta dirección en la empresa no hizo absolutamente nada, a pesar de que el trabajador estuvo imputado en un proceso penal por delitos contra el medio ambiente provocados por la propia industria, por la manera de hacer de la industria, y el que estaba imputado era él por ser el director de la fábrica desde el 2012. Entonces, durante esos 8 años que él estuvo imputado como primero administrador de la empresa, pero luego ya como persona física responsable, ya no en nombre de las empresas se limpiaron las manos, no hicieron nada. Cuando en el 2020, a pesar de que él insistía en hacer inversiones y él insistía en poder adaptar para intentar evitar vertidos, intentar evitar nuevas contaminaciones, la empresa no hacía nada por un tema económico,
y le llega a su oficina otra investigación por parte de Mossos d'Esquadra por otro posible delito de vertidos contra el medio ambiente. Entonces, él estaba a punto de firmar un acuerdo en el que él iba a asumir 2 años de condena de cárcel por el delito del 2012, en el que llevaba 8 años metido en proceso penal, y de repente ve que le vienen a hacer una segunda investigación. 2 años de cárcel significa que si no tienes ningún delito previo, tú puedes evitar entrar en prisión, suspender la condena. De que entra el segundo posible delito, esto ya es una reincidencia y por lo tanto ya no evitas entrar en cárcel. Y era él con su mujer, sus 2 hijos, la empresa que no adoptaba las medidas que él decía, él que no tenía posibilidad, a pesar de ser el directivo, él no podía tomar decisiones en materia de prevención de riesgos laborales o en materia medioambiental, lo tenía expresamente prohibido por el acuerdo que tenían firmado. No podía tomar decisiones de coste superior a 200.000 euros. Por lo tanto, estaba atado de pies y manos, no podía hacer nada y se ve otra investigación penal encima en la que volvería a ser él, como director de la fábrica, el imputado. Y esto se le añade lo de la pandemia. O sea, es que aquí no solamente es que estaría muy bien que la empresa hubiera hecho el protocolo, pero es que la empresa realmente se limpió las manos durante todo el tiempo que duró esto. Y también en el juicio lo ha demostrado cuando ha vinculado todo el proceso a la responsabilidad exclusiva de él. Es un caso complicadísimo. Muchísimas gracias, Pilar, por estos minutos en la ventana. A este caso, si me permitís... Sí, Santiago, di. Sí, a este caso, si me permitís, claro, este es un caso de estrés judicial laboral, donde evidentemente esta persona se vio enfrentado pues a la pura y dura cárcel. Pero fue muy famoso, lo recordaréis, un caso que se dio en France Telecom entre el 2003 y el 2010, donde 19 directivos se suicidaron. Se suicidaron de las más variadas formas. Lo que es importante recordar es que los protocolos estos sobre salud mental existen y que las empresas tienen la obligación motu proprio de aplicarlos. Y en este caso, pues obviamente no lo hicieron. Muchísimas gracias, Santiago, que nos tenemos que ir a la desconexión. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.